Rusia, Ucrania, tres escenarios futurológicos. Amigas y amigos, han transcurrido más de 2 semanas del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos todos preocupados y han surgido cientos o miles de hipótesis, pronósticos, análisis. La realidad es que estamos un tanto cuanto confundidos y en la realidad todos queremos opinar o queremos saber en qué terminaría o en qué concluirá este gran conflicto que hoy tiene al mundo entero frente a las noticias. Así que estamos hablando literalmente de escenarios, que es un tema, como ustedes recordarán, clave en la futurología. Y como lo hemos dicho en algunas otras transmisiones, la verdadera futurología como tal está basada en la creación de 3 escenarios para poder ser profesionales y no centrarnos en una sola de las opiniones exagerada, que esto es lo que nos puede confundir o incluso terminar en una simple charlatanería o en el culto a una sola opinión. De manera que para poder tener una mente verdad equilibrada, tenemos que establecer 3 escenarios que recordemos cuáles son: el escenario deseable, el posible y el previsible. El previsible también le llamamos el deseable. En otras palabras, es el optimista, es el realista y es el pesimista. Como no somos profetas y no podemos adivinar literalmente qué va a ocurrir, lo que sí podemos hacer es plantear los 3 escenarios nutriéndolos con el mayor número de información y de datos posibles para que la base que tengamos de visualización o de percepción del problema sea lo más seria posible. Así que vamos a traducir, vamos a iniciar por convertir o por llenar cada uno de estos 3 escenarios en el tema de Rusia y Ucrania. Escenario número 1, el deseable, que sea una guerra corta y que se encuentre una solución diplomática y que dentro de unos cuantos días pudiéramos decir este asunto ya se resolvió. Eso es lo que todos desearíamos y va a ser el primero de los escenarios que analizaremos, que es el optimista. El segundo, el posible o realista, que la guerra se alargue al estilo de Yugoslavia, cuando recordarán se hablaba de la balcanización de la situación, se llegó a convertir incluso en un término porque la región de los Balcanes se enredó y se complicó y duró muchísimo más de lo que todos hubieran imaginado. Eso es el segundo de los escenarios de lo que puede ocurrir con el problema hoy de Rusia y Ucrania. Pero está el tercero, el más preocupante, que le llamamos el previsible, en donde el conflicto se extendiera a toda Europa, pudiera, Dios no lo quiera, llegar a ser la antesala de la Tercera Guerra Mundial, o bien la caída de Vladimir Putin con una desintegración de Rusia como nación, así como la conocemos. Así que, haciendo esta introducción, ahora sí vamos a entrar de lleno al primero de los escenarios, es decir, el deseable. La guerra corta, la solución diplomática. ¿Cómo podría esto ocurrir? ¿Qué es lo que mejor podría pasar si la razón iluminara a las dos partes? Bueno, pues la primera es que Rusia aceptara la autonomía de Ucrania, que reconociera que se equivocó, que puso demasiado énfasis en el problema, que se le pasó la mano y que, comprendiendo el desgaste que todo esto tendría en su economía por el bloqueo, es mejor la solución negociada. Pensemos por un momento el costo que está teniendo para Rusia esta invasión. Todas las empresas que ya se retiraron de Rusia, pues prácticamente la totalidad, que abarcan los proveedores de la industria aérea, es decir, ya no van a tener aviones para volar al extranjero,
ya no hay refacciones para los automóviles, ya se fue Coca-Cola, Pepsi-Cola, ya ni siquiera una Coca-Cola podrán tomar, ni McDonald's, ni Starbucks, ya no habrá DHL, ni FedEx, ni entregas rápidas, ya no hay los servidores de internet, pues de un Facebook o de las redes sociales como las conocían ellos. Los bancos están completamente paralizados en dólares, los cajeros automáticos tienen largas colas desde la 1 de la mañana porque ya se congelaron los depósitos en dólares de los rusos, ya no pueden salir porque ya no dispondrán de divisas extranjeras. En resumen, el costo que están pagando los ciudadanos rusos por esta invasión, que no fue decisión de todos, es algo terrible. Y más aún, la bolsa de valores de Rusia fue cerrada desde hace más de 10 días, prácticamente desde el inicio de la invasión, y las grandes calificadoras del mundo han degradado a bonos basura todos los valores de las empresas rusas. Entonces, bajo todo esto, pues el Kremlin diría es demasiado alto el costo que estamos pagando, si bien es cierto que tenemos los ingresos por el petróleo y el gas, estos también fallarán tarde que temprano, porque así como Estados Unidos ya dejó de comprarlo, Europa, que hoy lo necesita y se está aguantando, se está dando cuenta que están financiando esta invasión al pagarnos el gas que le vendemos y por esa razón van a buscar sustituir a Rusia como fuente de proveedores de energía. Así que antes de que todo eso ocurra, vamos a buscar una solución diplomática para evitar que este desgaste llegue a ser peor. Otro de los factores deseables es que pues, Ucrania tomara un término medio. Ucrania, la causa del conflicto es que quiere entrar a la Unión Europea y al mismo tiempo a la OTAN. Bueno, la OTAN es lo que hace enojar a Rusia porque se refiere al aspecto militar. La Unión Europea es un aspecto económico que aunque molesta a Rusia no es tan grave en su terreno de seguridad nacional. Entonces que Ucrania dijera, vamos a seguir ingresando a la Unión Europea, pero renunciamos a la OTAN, sería una salida justo medio que a lo mejor calmaría el estrés diplomático que en este momento hay. Por otro lado, que aceptara que Crimea y los dos pequeños países que se segregaron de Ucrania, que ya se quedaran como parte de Rusia, por tener mayoría de esa nacionalidad. Es decir, que pusieran un poquito de su parte ambos. Y en un caso extremo, que Ucrania aceptara la neutralidad, como hasta la fecha han sido Finlandia y Suecia, que sin enterarnos nosotros han sobrevivido perfectamente tanto durante la Unión Soviética como después de su desintegración. Así que si esos dos países pudieron salir adelante sin ser ni de uno ni de otro, Ucrania también podría hacerlo en un momento dado. Con todo esto, podríamos concluir en este primer escenario deseable un reencuentro total entre los enemigos y que dijeran borrón y cuenta nueva. Esto es lo que todos quisiéramos y que podría ser una muy buena noticia que ocurriría mañana o dentro de 8 días o tal vez nunca. Y como no tenemos la seguridad de que esto suceda, tenemos que pasar a nuestro segundo escenario que le llamamos el posible, o sea, el realista. Un escenario realista es tener los pies sobre la tierra y decir, a ver, todos los conflictos que comenzaron como una invasión de la que todos la tomaban a la ligera, pensando que no duraría, la realidad es que sí se extendió bastante tiempo más. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando Hitler decidió atacar a Polonia y después ocupar a Europa con la guerra rápida, decían que en un par de meses se acabaría el conflicto y que nunca duraría como la Primera Guerra Mundial. Pero la realidad es que se extendió a 6 años y murieron 70 millones de seres humanos.
¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque al inicio de las guerras tendemos a trivializar o a tomar a la ligera, olvidándose las lecciones de la historia. Pero aún hay más. En tiempos más recientes, Yugoslavia, cuando se desintegró ante la caída de la Unión Soviética, cuando el mariscal Tito pues ya renunció y después falleció, el conflicto de toda la descomposición de esa región llamada los Balcanes tomó más de 10 años y hay que recordar cómo sufrieron en Bosnia, Herzegovina, Sarajevo, Montenegro y todas esas regiones que ni siquiera figuraban en los mapas para nacer como pequeños países. La ocupación soviética en Afganistán, que pareció que iba a ser un asunto rápido, tomó más de 14 años y fue el motivo de que Estados Unidos le boicoteara las Olimpiadas allá al principio de Jimmy Carter o en los primeros años de Ronald Reagan, cuando precisamente se apoyaba a los rebeldes afganos para que no quedaran sojuzgados por la Unión Soviética y que fue una de las grandes causas del derrumbe de ese gran conjunto de países. Pero la que le ganó todo esto fue la Guerra Fría, que duró 46 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. 46 años en que las superpotencias se sonreían arriba de la mesa, pero se pateaban por debajo y peleaban a través de Corea, de Vietnam, de muchísimos países africanos e inclusive de Centroamérica. Uno de los peores momentos fue en Cuba, cuando la crisis de los misiles a principios de los 60, en que precisamente Rusia pretendía poner misiles apuntando a Estados Unidos y John F. Kennedy mandó sus acorazados y portaaviones a impedirlo, y fueron los 3 días más largos en la historia de la humanidad, cuando todos aseguraban que estaba por empezar la Tercera Guerra Mundial, y en los Estados Unidos se estaban construyendo ya refugios atómicos debajo de las casas, etc. La siguiente posibilidad que observamos dentro de este mismo escenario es que, sin ser tan grave como una conflagración mundial, pero que se extendiera el problema a todos los países exsoviéticos. Recordemos que la Unión Soviética tenía 15 países, de los cuales Rusia era uno y había otros 14. Vamos a recordar cuáles eran: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y adicionalmente Rusia, que era el centro de todo. De estas 15 naciones, 9 eran europeas y 6 asiáticas. Las asiáticas se hicieron un poco más célebres cuando el problema del terrorismo de las Torres Gemelas, cuando andaban buscando a Osama Bin Laden y no sabían si se había ido a esconder a Kazajstán, a Kirguistán, a Tayikistán, y venía la broma de que aquí sí están y allá no están. Y bueno, toda esa región del Medio Oriente, que es de religión musulmana, también están opinando en este momento de lo que ocurre en Ucrania, porque todos ellos fueron una constelación de naciones bajo el mismo yugo de la Unión Soviética. Así que si este problema comenzó en Ucrania, en el momento en que Georgia, pues que ya anunció que también quiere entrar a la OTAN y a la Unión Europea, que es la nación que después de Ucrania más le molesta a Vladimir Putin, pues podemos suponer que si no dudó ni por un momento en invadir Ucrania, Georgia fuera el siguiente en la lista y que después esto se extendiera a los países bálticos, que por ser pequeñitos y que son los que los separan justamente de Europa, fueran los próximos: Lituania, Letonia y Estonia, que son los más indefensos y alejados del resto de Europa. Así que en el escenario posible, podemos prever que esto se pudiera extender a todas las naciones exsoviéticas, ya que Vladimir Putin estuviera motivado por la idea de volver a restablecer la ex Unión Soviética, o diciéndolo en otros términos,
el imperio ruso. Ya no por la ideología del marxismo-leninismo, que eso ya no les importa, porque ellos ya probaron las mieles del capitalismo, sino porque fueron los países de influencia que lo rodean y que ahora querrán cubrirse más que nunca. Así que tenemos todavía la tercera de las alternativas, que sería el escenario previsible, que es el más pesimista y que es el que menos deseamos que ocurra. Al extenderse a las naciones exsoviéticas, alguno de los países europeos puede ser atacado o puede haber un error o un malentendido en la frontera que involucrara a uno solo de los países que actualmente pertenecen a la OTAN y que por estatutos, cuando se toca a uno, tienen que responder los demás. Y esto haría que se extendiera por toda Europa el conflicto, semejante a como empezó la Segunda Guerra Mundial, que recordemos, Hitler, después de ocupar los Sudetes en lo que era Checoslovaquia, que era nada más un pedacito, igualito que pasó en Ucrania con estas dos pequeñas regiones, después se le hizo muy fácil invadir Polonia. Pero al ocurrir eso, Inglaterra protestó y le declaró la guerra a Alemania, y 3 días después siguió Francia. Fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, y todos los abuelos que habían vivido la Primera Guerra, cuando vieron lo de la invasión alemana en Polonia, que alegaban que había habido un problema en la frontera contra unos soldados alemanes, pero que fue la chispa o el pretexto que lamentablemente desató aquella conflagración. Así que este es el inicio de este escenario previsible, pero también hay otro, que todo le saliera mal a Vladimir Putin y que esto acarreara una caída del poder. Es decir, que todo Rusia, dándose cuenta del sufrimiento, la pérdida de vidas humanas, las sanciones económicas y sobre todo lo absurdo de estar peleando contra un país hermano como es Ucrania, se levantara y, yéndose a pique la popularidad de Putin, entonces lo derrocaran y esto trajera un desquebrajamiento, así como ocurrió en la Unión Soviética, pero ahora dentro de Rusia. ¿Por qué pensamos esto? Porque Rusia tiene muchos talones de Aquiles que pocas personas conocen. Para empezar, las tremendas distancias entre sus regiones. Rusia tiene 11 usos horarios, prácticamente la mitad de un día de diferencia de un extremo al otro. Si tú estás en San Petersburgo y quieres llegar a Vladivostok, que está en el Pacífico, tienes que recorrer un mundo de usos horarios como ningún otro país en el mundo. Tienen 176 etnias diferentes y cada una de ellas tiene una mentalidad opuesta o que no es igual a la de su vecino. Hablan dentro de Rusia 100 idiomas distintos. En terreno religioso tienen una polaridad entre la Iglesia Ortodoxa rusa y los musulmanes. Aunque los musulmanes son minoría y la mayoría es Iglesia Ortodoxa, pero es una diferencia entre cristianos y musulmanes que también es un posible polvorín, y a esto le agregaríamos las diferencias económicas que ahora se van a exacerbar por toda la recesión de las sanciones económicas del mundo. Entonces, ante todo esto, la popularidad y la factibilidad de que siga en el poder quien los llevó a todo esto se podría desmoronar, y si Rusia se desquebrajara, que es lo que menos desearíamos, esta inestabilidad desde adentro de Rusia se podría exportar a las naciones exsoviéticas con un desorden igual, ya que varias de ellas actualmente están sostenidas por el apoyo del Kremlin, aunque ya no sean soviéticas, y todo esto se puede traducir en una inestabilidad todavía mayor hacia Europa y a los suministros del petróleo y del gas. Así que, como diríamos en lenguaje más sencillo en México, si se complicara la cosa.
De manera, amigas y amigos, que aquí tenemos ya los tres escenarios, el deseable, el posible y el previsible. El deseable, en resumen, es que fuera una guerra corta con una solución diplomática. El posible es que esto se prolongara en una guerra larga, pero que no se saliera de las fronteras, y el previsible es que se contaminara o que este tumor que ya nació en esta región se extendiera como una terrible metástasis por todo el viejo continente, que tarde que temprano podría llegar a Asia y, Dios no lo quiera, a América. Las dos guerras mundiales comenzaron por problemas locales y aquí hay que decir algo. En ninguno de los dos casos Estados Unidos deseaba participar. Particularmente en la Segunda Guerra Mundial, y esto hay que subrayarlo, ya que recordemos que de 1939 a 1941, cuando Churchill tuvo que enfrentar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que todavía no era mundial, en Europa, completamente solo, que fueron sus horas más oscuras. Él deseaba que Estados Unidos fuera a ayudarlo, pero no ocurría, porque Estados Unidos y la opinión pública aseveró: el problema de Europa es exclusivamente de europeos. Cuando Japón atacó Pearl Harbor en diciembre de 1941, todo el mundo, comenzando por Europa, dijeron: este es el día más feliz para Francia y para Inglaterra, porque ahora Estados Unidos tendrá que venir a nuestro auxilio. Y debido a eso, Estados Unidos tuvo que declararle la guerra a Alemania a regañadientas, y ahí fue donde esa guerra de Europa se llamó Segunda Guerra Mundial. Porque de 1939 a 1941 era un conflicto más de Europa, pero con la entrada de Japón y de Estados Unidos, se convirtió en la Segunda Guerra Mundial y tomó la dimensión planetaria de haber sido el conflicto más grande en la historia de la humanidad. De manera que no subestimemos nunca, jamás, un conflicto regional, porque no sabemos en qué medida esto se puede contagiar o, como un incendio, convertir ya en un fenómeno que nadie pueda detener. Así que hacemos votos porque la buena razón, el buen juicio pueda imponerse en medio de toda esta situación, y que todos estos asesores que están cerca de Vladimir Putin, a quienes él tendrá que escuchar, como es el caso de China, un gran mediador, o el caso de Emmanuel Macron, presidente de Francia, etcétera, puedan tener la influencia, y que la gente más pensante en Rusia y cercanas a Vladimir Putin busquen una solución concertada, no nada más para que termine el problema de Ucrania, sino para que todos los demás países exsoviéticos, aprendiendo la lección, decidan no volver a echar a andar esta terrible maquinaria, y que los tiempos felices que el mundo vivió hasta el año pasado puedan continuar hacia el futuro. Amigas y amigos, continuaremos analizando este fenómeno y también las repercusiones económicas que tendrá en México, pero déjenme adelantarles algo. No solamente las negativas, como se está haciendo en todos los foros de negocios. Haremos lo contrario. Las oportunidades mercadológicas que las empresas mexicanas deben de buscar en el mundo para satisfacer las demandas de mercado que hoy Rusia y Ucrania ya no pueden satisfacer. Y ahí, con visión creativa de empresarios, podremos estar un poquito más positivo de que no todo lo que va a ocurrir será tan malo para México. Amigas y amigos, deseando que todos sigamos bien, pues despedirnos hasta nuestro próximo análisis de este fenómeno, y como siempre decirles, si les gustó este video, déjenos sus comentarios, que hoy son más importantes que nunca. Suscríbanse a nuestro canal, comparte este video y decirles hasta la próxima.